conferencia Puntos de Contacto entre el semanario Rojas Garrido de Antonio María Zapata y Letras Nacionales, a cargo de la profesora Olga Lucía Martán de la Universidad del Valle. Olga es socióloga y magíster en Historia de la Universidad del Valle. Actualmente se desempeña como docente del programa de Trabajo Social de la Universidad Católica. Este semestre asumió la coordinación del Instituto Prietitud de la Unicatólica. Bienvenida, profe, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, buenas tardes. Voy a leer en aras, pues, de ser juiciosa con el tiempo. Quiero agradecer al profesor Darío Henao y a su equipo de trabajo por esta y por las otras invitaciones que me ha hecho para conversar sobre Manuel Zapata Olivella y su trayectoria intelectual. De antemano, quiero aclarar que mis exploraciones respecto de la vida y obra del escritor loriqueño se han concentrado en el periodo de formación que va desde 1920, cuando nace en Lorica, hasta mediados de los años 40, cuando viaja a Bogotá para continuar sus estudios de medicina en la Universidad Nacional de Colombia. Por lo tanto, debo confesar ante ustedes que la aproximación que tengo respecto de letras nacionales es bastante panorámica. No obstante, para este encuentro me pareció que podría resultar interesante la reflexión en torno a los puntos de contacto entre dos proyectos editoriales relativamente distantes en el tiempo, tales como el semanario Rojas Garrido de Antonio María Zapata y Letras Nacionales de Manuel Zapata Olivella. En este sentido, en la presente ponencia desarrollo al menos dos aspectos. Por un lado, las formas de sociabilidad cultural e intelectual que se gestaron en torno a estas dos figuras, y por otro lado, algunas preocupaciones comunes. Comenzaré indicando que con los aportes de Jacques Dillard, más o menos se empieza a demostrar que, contrario a lo que se pensaba, algunas ciudades de la costa caribe habían gestado desde mediados del siglo XIX y XX empresas e iniciativas intelectuales y culturales que pusieron a circular en el ambiente un movimiento de enunciados alrededor del anticlericalismo, de la ciencia moderna, del pensamiento racional y de las nuevas tendencias literarias, los cuales cuestionaban el lugar común según el cual el gran centro de producción del conocimiento yacía en la capital del país. La visión de la costa caribe como un lugar atrasado, apartado, desconectado y poblado de gente proclive a la holgazanería, a la ingesta de alcohol, a la prostitución mal reglamentada y a la vagancia, como se diagnostica en varios de los informes médicos producidos hacia 1937 por la Unidad Sanitaria de la ciudad de Cartagena, contrastan con el ideario civilizatorio que empieza a introducirse en dicha región a través no solo de las prácticas biopolíticas, sino también de la educación. Frente a este último aspecto, es importante resaltar la labor que Antonio María Zapata tuvo como agente educativo y cultural, tanto en la ciudad de Lorica como en Cartagena. Hacia 1904 y 1906, cuando se presume llegó a Santa Cruz de Lorica, la acción misional, cultural y educativa era administrada en gran medida por la Iglesia, incluso en las parroquias del Bajo Sinú. Dentro de su programa liberal radical, Antonio María planteaba la clara necesidad de que la Iglesia dejara de regentar el poder sobre la instrucción pública, debido a que ello reproducía la ignorancia y la minoría de edad, tal y como lo plantea Kant. En este sentido, afirmaba que la ilustración de las masas debía de realizarse a través del conocimiento científico y que sólo así se sentarían las bases para la construcción de la verdadera república. Ante tal estado de cosas, llegó a preguntarse cómo conseguir, no siendo gobierno, la dirección de la instrucción pública,
ante lo cual planteó como una necesidad de primer orden el desarrollo de órganos de propaganda tales como el profesor en la cátedra, el parlamento en la tribuna y el periodista en la hoja periódica. Así las cosas, nace en 1917 el semanario Rojas Garrido en honor a José María Rojas Garrido, un abogado catedrático y magistrado de justicia que se había destacado por su adscripción al liberalismo y a la libertad de pensamiento. Desde mi lectura, este semanario no puede comprenderse única y exclusivamente en términos de una plataforma o de un medio para la difusión de las ideas liberales. A través del semanario se impulsó una vida asociativa, una comunidad de lectores y de escritores que dialogaba alrededor de temáticas de distinto orden, tales como el liberalismo, la defensa del Estado laico, el sistema de moralidades que debía de regir la vida de los ciudadanos y las novedades literarias que a través de Cartagena iban llegando a Lorica. Algunos de los nombres que participaron en la redacción de notas, opiniones y ensayos durante el periodo del semanario fueron Fray Cartucho, Miguel Torralbo, Nicolás Jiménez, Jesús María Lugo, Plácido Camacho, Alfonso Castro, Carlos Herrera, José Dolores Sarante, Sergio Sarante, Miguel Ángel de Champs, Raúl Nieves, Felipe Padilla, Nicolás Jiménez Burgos, entre otros. Aunque hay muchas ambigüedades en el asunto, conviene destacar que hacia 1929 existía una librería y/o papelería de la familia Zapata, la cual tuvo un papel fundamental en la disposición y circulación de libros para los lectores de Santa Cruz de Lorica y del Bajo del Sinú en general. Según Fernando Díaz Díaz, en esta librería o papelería se podían encontrar obras de Emilio Salgari, José María Vargas Vila, Víctor Hugo, Alejandro Dumas, Eugenio Sue, Charles Dickens, Harry Beecher, Julio Verne, Charlotte Bronte, Andrés Becky, se congregaron alrededor de él y de su proyecto. En resumen, la creación del semanario Rojas Garrido estuvo acompañada del deseo de Antonio María de participar en la tarea de instruir a la población bajo unos parámetros laicos y positivistas por medio de la generación de una vida asociativa que se tejió a través del semanario. Un semanario como Rojas Garrido nos señala entonces la existencia de una minoría letrada que se sentía comprometida con la causa liberal, con el pensamiento ilustrado, con la expansión del ideal secularizador del Estado y con las propuestas de resolución a los problemas nacionales y locales. Ahora bien, Manuel Zapata Olivella vivió sus primeros 7 años en medio de este ambiente cultural. La influencia de su padre es indiscutible, no solo por la afiliación al liberalismo, sino también porque en los años venideros Manuel emprenderá empresas similares a las de su padre. Existen un par de registros que dejan ver el trabajo de investigación que Manuel llevó a cabo para seguirle la pista al semanario y quizás inspirarse en ello para la consolidación de su propio proyecto literario y cultural, Letras Nacionales. Letras Nacionales se consolidó desde 1965 hasta 1985 y, como bien sabemos, persiguió la exaltación de la literatura nacionalista. Se trataba de una iniciativa que propendía por la búsqueda de una literatura que produjera identificación desde lo propio. De acuerdo con la historiadora mexicana Alexandra Pita, durante los años 60, los intelectuales latinoamericanos retomaron discursos desarrollados en los años 20 alrededor de la nación e instauraron dicho tópico en el centro de la reflexión junto con las reflexiones
sobre el antiimperialismo. Esta especificidad caracterizó el mencionado proyecto de letras nacionales, que además se convirtió en un trampolín para que los jóvenes escritores, entre comillas, de la provincia, como Roberto Burgos Cantor, Ricardo Cano, Alberto Duques López, Germán Espinosa, Humberto Valverde, Óscar Collazos, entre otros, tuvieran una posibilidad de expresión literaria en la capital del país. El punto de contacto con su padre no solo yace en la tentativa de impulsar la creación de una comunidad pensante medianamente interconectada, sino en el posicionamiento de ciertos enunciados alrededor de la nacionalidad. Una reiterada referencia por parte de Manuel al respecto tuvo que ver con la voluntad de apoyar el estudio sistemático del americanismo, pues desde muy temprano consideró que en el carácter triétnico de la población colombiana se encontraban los fundamentos constitutivos de la nacionalidad que exaltaban lo propio y que a su vez le hacían el contrapeso a los peligros inminentes que el utilitarismo yanqui ejercía en las mentes, sobre todo de las nuevas generaciones. El empeño por desentrañar los cimientos de la nacionalidad y la importancia de conferirle a la literatura un carácter patriótico se vio reflejado en el análisis que realiza de María, la novela de Isaacs, en el número 14 de Letras Nacionales, que fue publicado en 1967. Si bien en dicho análisis Manuel menciona la pasión de Isaacs por la antropología y los estudios que éste desarrolló sobre las cosmogonías indígenas, es importantísima la ubicación que le otorga a dicha obra como la primera novela con temática negra. María es pues una novela fundacional de la nación colombiana porque logró dejar en evidencia la intrincada relación histórica entre África, Europa y América. En ella, Isaacs da cuenta del encuentro entre esos mundos, es decir, el mundo de los esclavos con el de los criollos de origen europeo, tal y como lo ha planteado el profesor Darío Henao. Estas posturas serán valerosas si se tiene en cuenta el culto por las tradiciones de origen español que dominaron la literatura del siglo XIX y la fascinación que las élites médicas y culturales del país desarrollaron respecto de las teorías del racismo científico. En este sentido, podemos decir que iniciativas tales como Letras Nacionales se enmarcan de alguna manera en una política cultural que venía gestándose en los albores de la República Liberal, escenario en el cual, como lo ha planteado el historiador Silva, se buscó instituir cierta representación de la cultura popular. Tengamos en cuenta además que por aquella época, si mal no estoy, Manuel se desempeñaba como director de Extensión Cultural del Ministerio de Cultura. Finalmente, y en concordancia con lo anterior, es importante insistir en que para Manuel el compromiso de los escritores no debía circunscribirse únicamente a la creación literaria. Estos debían de llevar a cabo la tarea histórica y colectiva de despertar las conciencias en pro de la defensa cultural. La praxis intelectual de su padre fue semejante. Como buenos liberales, tenían claro que el ejercicio de conducción del pueblo colombiano era una tarea urgente y que para lograrlo debían de hacer uso de la palabra escrita. Sin lugar a dudas, las gestiones adelantadas por Antonio María en el semanario Rojas Garrido y las de Manuel con Letras Nacionales representan un avance fundamental para la cultura escrita que tanto le interesa al campo de la historia intelectual. Gracias. Bueno, muchas gracias, profe, por su intervención. Da muchas luces también, muchos campos de investigación. Bueno, quisiéramos saber si alguien tiene alguna pregunta, un comentario que hacer en el público o a través del Facebook Live. Vale. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, primero, pues decirte que muy bien con tu ponencia y quiero agregar que en eso que nosotros hemos dicho en Lorica, que fue la casa escuela de la fraternidad, donde estaba Manuel, donde estaba Antonio María, padre, y estaba Manuel con 7 años, y ellos crearon algo que se llamó el Círculo de Estudios de Lorica. Tenían una biblioteca creada por ellos mismos. Y ahí se hacía la tertulia. Además había una pequeña prensa en donde ellos sacaban su publicación. Entonces uno mira, por ejemplo, Letras Nacionales y hacemos el viaje a comienzos de siglo hacia Lorica. Vamos al barrio que en ese momento era el barrio Tejar, donde estaba la fraternidad, que ahora es Barrio Navidad. Estaba allí la pequeña prensa, la biblioteca y estaba la tertulia. Y si vamos a Bogotá, muchos de los que están aquí, el maestro José Luis, creo que el maestro Darío, conocieron dónde se editaba Letras Nacionales. Letras Nacionales era un laboratorio para editar y para hablar de literatura, igual que la fraternidad en Lorica. Es decir, el colegio de la fraternidad era la casa de Antonio María con sus hijos. Ahí convivían, por allí corría Manuel y salía, iban al río, volvían, y entonces uno empieza a ver ese panorama de Letras Nacionales y la fraternidad y empieza como a ver algunos estímulos de ese Manuel que creció allí, como un comentario nomás. Profesor. ¿Y usted qué sabe, profe Nicolás, acerca de una imprenta? Pequeña prensa allí, la cosa un poco artesanal, pero Indulfo, de la misma familia de Manuel, tenía una mucho más grande, ¿verdad? Y ellos en algunos momentos también editaron allí, y aparte de eso Indulfo tenía una venta de libros con la familia. Fueron como en Lorica, como una tradición de la familia de ellos de vender libros, de imprimir. Bueno, Indulfo la tenía para imprimir esas hojas volanderas, pero también como para hacer carteles de difuntos, por decirte algo. Era como también el negocio de la familia, pero al mismo tiempo servía para difundir el pensamiento de estos hombres. Lo de Indulfo fue posterior a Antonio María, ¿verdad? Mencionaste al señor Torralbo. Vean ustedes, Torralbo era conservador. Sin embargo, ahí se da una cosa curiosa y era que ellos se encontraban porque tenían ciertas afinidades por ser lectores. Y Torralbo también llevó una imprenta a Santa Cruz de Lorica a comienzos de siglo. Pero a pesar de que ellos eran liberales, librepensadores, tenían como esa afinidad con Torralbo, igual participaban en la tertulia. Una tolerancia que tenía Antonio María con él, pero que casi no la tenía con el padre Lacidece Versal, un sacerdote cartagenero que llegó a Lorica. Sí, sí, obviamente, también, sí, claro. Sí, sí, claro, así es. De mi parte, ya. No sé si alguien tenga alguno. Bueno, Olga Lucía, yo quisiera... ¿alguien tiene alguna pregunta de pronto? No, pues, podríamos seguir hablando. Bueno, Olga Lucía, yo te quería conversar también. ¿Cómo ves tú entonces, ya lo hemos comentado y demás, ese antecedente del semanario, digamos como en términos más enfáticos, cómo es ese antecedente para la publicación de Letras Nacionales? Es decir, Manuel recoge esos aprendizajes. ¿Cómo ves tú ese proceso? Sí, pues yo creo que en el momento en el que Manuel empieza a pensar Letras Nacionales, como lo decía en la ponencia, hay un ejercicio de poder recabar también lo que había hecho su padre, no solamente con el semanario Rojas Garrido,
sino con vida. Aquí que estoy viendo al maestro José Luis, quizás usted tenga alguna información sobre una revista que le antecede al semanario, de manera tal que pues Manuel creció en un ambiente de una familia con unos capitales culturales e intelectuales que eran extraordinarios para la época. Gerald Martín, el biógrafo de Gabo, respecto de la familia de Gabo, pero creo que también se puede asemejar un poco para la familia de Manuel, dice que ese nivel, si se quiere, de escolarización de estos intelectuales era excepcional, teniendo en cuenta pues las condiciones de la época, ¿no? De todo el asunto que tiene que ver con la violencia, de lo que va a representar el tránsito del siglo XIX y el siglo XX, con unos niveles, como lo decía anteriormente, pues de escolarización muy bajos. Entonces, cuando a uno, digamos, o bueno, en la lectura que yo hago, cuando se plantea, digamos, la familia Zapata Olivella en términos de una familia con unos orígenes populares, sí, yo reconozco esa mirada, pero también situándola en el campo relacional, yo lo que observo es digamos, una familia con un entramado de capitales de distinto orden que los ponía, digamos, en una posición diferenciada. Sin ir muy lejos, también los vínculos que se van a establecer con el maestro Jorge Artel, que está muy relacionado también con la masonería, ya nos indica también que, bueno, yo no podría decir que hacían parte de la élite costeña, pero sí había un reconocimiento por parte de las élites, profesor Munera, sí había un reconocimiento por parte de las élites culturales de una familia que hacía parte de una minoría letrada. Entonces, para mí es claro, sobre todo el vínculo, por un lado la intención de Manuel de crear redes de sociabilidad, de posibilitar también que intelectuales, como lo decía, de provincia puedan empezar a publicar en Bogotá y a su vez, pues con una influencia muy clara del liberalismo que se va a ver reflejado, por ejemplo, en Letras Nacionales, cuando se plantea la posibilidad también de establecer una interlocución con intelectuales de distintas tendencias políticas e intelectuales. Profe, buenas tardes. Muy buenas. Muchas gracias por tu presentación. No, yo lo que quisiera agregar a lo que tú has dicho que me ha parecido muy apropiado y muy interesante. Quisiera agregarte dos cosas. Es que oyéndote siempre pienso en que hay como que la idea de que es una novedad que una familia de origen humilde afro tenga ese nivel intelectual. Pero una cosa que yo me he encontrado en mis estudios es que eso es más común de lo que uno se imagina en el siglo XIX caribeño. Y es muy interesante señalarlo porque esa mitología que se creó de una costa caribe analfabeta o descuidada en materia de educación, tiene mucho de verdad, pero mucho de mentira también. Porque, mira, te voy a contar cosas como esta. En los años de 1820, es decir, estamos en plena independencia, finales de los 20, ya los negros y mulatos cartageneros estaban sacando un periódico en Cartagena de un grupo que se llamaba Los Veteranos de la Libertad y estaban ya oponiéndose radicalmente al autoritarismo de Bolívar y predicando ideas liberales radicales. Y te digo, ni siquiera se ha creado todavía la República de Colombia de los años 30. De ahí sale, de ese movimiento va a salir
el movimiento democrático fuerte que va a encabezar el general Nieto en Cartagena. Pero algo más que se lo contaba a alguien hoy, el único rector afro que tuvo el colegio más aristocrático o la universidad más aristocrática que hubo en Colombia, que fue la Universidad del Rosario, el único rector afro fue un rector momposino que vivió muchos años en Cartagena, Manuel Ezequiel Corrales, en el año de 1882, que provocó prácticamente un cisma y casi que un levantamiento, un levantamiento. No, y además Manuel Ezequiel Corrales era un extraordinario investigador, fue uno de los grandes documentalistas, ¿no? de los grandes documentalistas que recogió toda la documentación. Mi libro, El fracaso de la nación, no se hubiera podido escribir sin los documentos que recogió Manuel Ezequiel Corrales. Entonces, es muy interesante porque en realidad estamos al contrario en el contexto de una tradición vigorosa de sectores negros y mulatos de la costa caribe colombiana, que creo que nos va a tocar a todos investigar mucho más, porque lo poco que yo sé de Cartagena, pero imagínate lo que podría estar sucediendo en una ciudad como Lorica, o podía estar sucediendo en Santa Marta, o en Riohacha, que era abierta a todos los mundos. Es un tema en ese sentido fascinante. Y lo segundo que yo te quiero decir, para que tú lo pienses dentro de ese estudio estupendo que estás haciendo, es que yo tengo la idea de que el padre de Manuel no era liberal. Es decir, era tributario del liberalismo radical y Rojas Garrido era para él una figura muy importante porque Rojas Garrido era ateo y era enemigo de la Iglesia Católica, como lo era el padre de Manuel Zapata. Pero me parece que el padre de Manuel Zapata iba más allá del liberalismo, ¿no? Por ejemplo, los recuerdos que hay de él en Cartagena, cuando está de profesor de filosofía, es el recuerdo de un profesor ateo y marxista, ¿no? Y eso es muy interesante también cuando te sitúas en los años 30, 40, está allí el profesor padre de Manuel Zapata. Entonces, claro, maravilloso y te felicito, pero quería hacerte esos comentarios. Y su padre conoció a Antonio María. ¿Quién? ¿Su padre? Claro. Porque Fue alumno de Antonio María. sí, porque en aras como de precisar esto, como del o del mito del atraso de la costa, pues geográficamente estamos hablando de puertos a los cuales llegaba con fluidez libros, por ejemplo, de la Unión Soviética. Y allí yo entiendo que su padre con Antonio María tenían una conexión especial. El padre de Manuel Zapata fue profesor de mi padre en el colegio departamental. Y por eso te digo que esa era como la imagen que había, además era muy respetado. Es muy curioso y muy complejo todo eso porque uno se imagina una Cartagena aristocrática, dominada por blancos aristocráticos. Eso es verdad y es mentira también, porque hay todo este movimiento vigoroso, fuerte, de negros y mulatos intelectuales, desde mucho antes. Y lo último que te voy a decir, que es una perla que está en mi libro, hago promoción a mi último libro, desde el siglo XVIII llega a Cartagena. En Cartagena se publican dos periódicos, uno se llama El Mensajero y el otro se llama Década. Se publican muchos, pero en 1814 se están publicando esos dos periódicos y están publicando noticias internacionales importantes. ¿Y de dónde crees tú que vienen las noticias? Básicamente, no siempre, pero vienen de otros periódicos, pero casi siempre de tres periódicos jamaicanos: The Current, Royal Gazette y The Chronicle.
llegaba permanentemente a Cartagena. Entonces, imagínate, estamos hablando siglo XVIII. O sea que teníamos una tradición. El doctor Núñez, cuando estaba en Bogotá, le manda una carta a su hermano diciéndole: estoy harto de estar aquí en la capital porque los periódicos internacionales me llegan con un mes, 40 días de atraso. Fíjate cómo ha cambiado el mundo. Gracias. Pero muy bien, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, maestro Múnera, muchas gracias, Olga Lucía, por tu intervención.